Buenos días con todos, bienvenidos a esta, su primera clase de investigación e inteligencia. Mi nombre es Patricio Cumba, soy un excomandante de la policía y seré su guía en esta materia que les aseguro es la columna vertebral de la función policial moderna. Vamos a empezar hoy desmitificando algo. Quiero que sean honestos cuando escuchan las palabras inteligencia policial, que es lo primero que se les viene a la mente. Seguramente lo que vemos en las películas, espías, agentes encubiertos, seguimientos en autos veloces, cámaras ocultas, y sí, en la parte operativa, algo de eso existe. Pero la realidad de la inteligencia, el trabajo del día a día, es mucho más profundo, más analítico y francamente más complejo que eso. En mis años de experiencia, he visto que el error más común, no solo en los estudiantes, sino en la propia institución, es confundir inteligencia con información, y ese, señores, será el primer pilar que vamos a construir hoy. Si no entendemos esa diferencia fundamental, todo lo demás carece de sentido. Miren a su alrededor, vayan al EQ 911. ¿Qué tienen ahí? Tienen miles de datos crudos. Un vehículo negro sospechoso en el sector de Carapungo. 5 robos a personas en el Malecón 2000 en Guayaquil entre las 6 y 8 p.m. Una llamada anónima que denuncia movimiento en una casa en Durán. Un post en redes sociales que habla de un posible motín. Eso es información. Son datos brutos, piezas sueltas de un rompecabezas. La inteligencia no es el dato, la inteligencia es el producto terminado, es el resultado de tomar esa información, esos 5 robos en el malecón, y analizarlos. Es procesar esos datos, validarlos, cruzarlos con otras fuentes y poder decirle al comandante de distrito: mi comandante, los robos no son aislados, ocurren los jueves y viernes. Los perpetradores usan una motocicleta roja, apuntan a turistas que salen de ese restaurante específico, y su ruta de escape es siempre por la calle X. Creemos que su próximo objetivo probable será este sector, porque siguen el flujo de salida de los locales. ¿Ven la diferencia? La información es la foto, la inteligencia es la película completa, la sinopsis, y a veces incluso el tráiler de lo que está por venir. La inteligencia es, por lo tanto, conocimiento procesado, es un conocimiento con propósito. No recolectamos datos por el placer de saber, recolectamos datos para convertirlos en un producto que permita a un tomador de decisiones, un jefe de distrito, un ministro, un comandante general, tomar una decisión mejor y más oportuna. Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué esta asignatura es la piedra angular de su formación? Porque el modelo policial en Ecuador y en todo el mundo está obligado a cambiar. Durante décadas la policía ha sido fundamentalmente reactiva. ¿Qué significa esto? Ocurre un delito, un asesinato, un robo, ¿y qué hacemos? Reaccionamos. Llega la policía judicial, criminalística, cercan la escena, levantan indicios, abren una investigación y se busca a los culpables para ponerlos a órdenes de la justicia. Eso es investigación reactiva, es absolutamente crucial, es indispensable, pero ocurre después del hecho. El daño ya está hecho. La inteligencia, damas y caballeros, juega en otra liga. La inteligencia es la punta de lanza del modelo proactivo y predictivo. No esperamos a que ocurra el hecho. La inteligencia busca entender la estructura criminal antes de que cometa el siguiente golpe. No esperamos la siguiente extorsión, la vacuna, en un barrio comercial de Quito. La inteligencia busca identificar quiénes están detrás, cómo operan, cómo blanquean el dinero, qué rutas de cobro usan, para poder desarticular esa banda antes de que siga afectando a la comunidad. Estamos pasando del policía que espera la llamada al analista que le dice a ese policía dónde debe patrullar exactamente esta noche, porque los datos nos dicen que ahí hay una alta probabilidad de que ocurra un evento. Ese es el salto estratégico. Pero aquí, y quiero que esto les quede grabado a fuego desde este primer día, aquí es donde entra la parte más delicada de su carrera. Esta capacidad de anticipar, este poder de saber, es una función estatal de altísima sensibilidad. ¿Por qué? Porque para obtener esa información que luego convertiremos en inteligencia, a menudo nos acercamos a los límites de los derechos fundamentales de las personas. Pensemos en los debates que tenemos hoy en el Ecuador, la discusión en la Asamblea sobre el acceso a datos telefónicos para combatir el secuestro, las tensiones sobre el uso de cámaras de reconocimiento facial en los sistemas de vigilancia, el debate público sobre la privacidad versus la seguridad. Ahí, justo en medio de esa tensión, es donde ustedes van a operar. Ustedes, como futuros tecnólogos en seguridad, van a caminar constantemente sobre esa línea fina. Por un lado, la necesidad de eficacia. La ciudadanía,
con justa razón, nos exige resultados, nos exige vivir sin miedo. Pero por el otro lado están las garantías constitucionales, el derecho a la intimidad, el debido proceso, la presunción de inocencia. En mi experiencia, un agente de inteligencia que viola la ley para obtener información no es un buen agente, es un delincuente, es un riesgo para la institución y para la legitimidad del Estado de Derecho. La inteligencia policial no es espionaje ilegal, es un proceso sistemático, metodológico y, sobre todo, legal. Nuestra mayor fortaleza es la legitimidad. ¿Saben qué? Quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para profundizar en esto de la legitimidad, porque es el concepto que más les costará aplicar allá afuera. Miren, seamos muy sinceros, en nuestro país, en Ecuador, y me atrevería a decir que en toda la región, la palabra inteligencia carga con un estigma histórico. Para una gran parte de la población y también del sistema judicial, la inteligencia se asocia con el abuso, con la persecución política, con el seguimiento a jueces, periodistas o activistas, con cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la seguridad ciudadana que ustedes y yo estamos llamados a proteger. La ciudadanía, los fiscales, los jueces, desconfían por naturaleza de la inteligencia secreta. Nuestra primera misión, su misión, es cambiar esa percepción. Y eso no se cambia con discursos bonitos ni con campañas de relaciones públicas. Se cambia con rigor profesional y con integridad absoluta. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que, en el contexto actual del Ecuador, con la crisis de seguridad que enfrentamos, con la violencia desbordada y la presión social por resultados inmediatos, la tentación de cortar camino es enorme. La tentación de decir es que estamos en crisis o estamos en conflicto armado interno para justificar saltarse un procedimiento o una orden judicial es gigante. Y déjenme decirles algo, ese es el camino directo al fracaso. El estado de excepción no es, y nunca debe ser, una licencia para violar la Constitución. Al contrario, es cuando más rigurosos, más metódicos y más apegados a la ley debemos ser. Les voy a poner un ejemplo práctico que he visto docenas de veces. Un equipo de inteligencia, con la mejor de las intenciones, realiza un seguimiento o una escucha sin la debida autorización judicial. Obtienen información oro. Ubican al cabecilla de una GDO, al financista, al sicario, montan el operativo y es un éxito. Salen en la prensa, felicitaciones por todos lados. Pero ¿qué pasa 2 días después, en la audiencia de formulación de cargos? El abogado de la defensa, que no es tonto, se levanta y su primera pregunta es: Señor juez, solicito se nos informe cómo obtuvieron la información inicial que llevó a la detención de mi cliente, y el fiscal no tiene cómo justificarlo. El juez, aplicando lo que en derecho se conoce como la teoría del fruto del árbol envenenado, declara nula toda la operación. Toda la información, así sea verdad, se contamina. El cabecilla sale libre por la misma puerta que entró. El esfuerzo, el riesgo del personal táctico, los recursos del Estado, todo a la basura. ¿Entienden? La inteligencia ilegal, la inteligencia ilegítima, no es inteligencia, es un problema. Es un boomerang que se regresa y golpea en la cara a la institución. Su trabajo como analistas no es solo encontrar al delincuente, es hacerlo de una forma que el sistema judicial pueda procesarlo. Aquí es donde entra el pensamiento crítico que tanto menciona su malla curricular. Su trabajo no es solo decirle al comandante lo que creen que es verdad, es decirle lo que pueden probar y cómo lo obtuvieron legalmente. Es tener el valor de decir: mi comandante, esta información es valiosa, pero no está corroborada, o mi comandante, esta fuente no es confiable. Es proteger a su mando de tomar una decisión basada en un rumor o en un dato sesgado, porque ese es el otro enemigo, los sesgos, la tendencia humana de confirmar lo que ya creemos. Si yo creo que el problema en el Guasmo es solo por la banda X, voy a forzar todos los datos para que encajen en esa teoría, ignorando la información que me dice que quizás es la banda Y o un problema social de fondo. El buen analista hace lo contrario, trata activamente de desprobar su propia teoría, busca la evidencia que la contradice, y solo cuando no puede desprobarla, sabe que tiene un producto de inteligencia sólido. Recuerden esto, la inteligencia no es solo ser astuto, es ser disciplinado, metódico y por encima de todo íntegro. Así que en esta primera unidad no vamos a aprender todavía a usar equipos sofisticados. Vamos a aprender a pensar, vamos a establecer el qué, la doctrina, el cómo, el ciclo y lo más importante, el deber ser.
el marco ético y legal. Precisamente por eso la tarea que les voy a dejar para la próxima clase es tan importante. Quiero que piensen en un problema de seguridad concreto de su propio barrio, algo que vean todos los días, y reflexionen sobre esto que hablamos. ¿Qué información, datos sueltos, creen que hay disponible sobre ese problema? ¿Y qué tipo de inteligencia, producto analizado y legal, necesitaría la policía para solucionarlo de raíz de manera proactiva? Empezaremos con eso la siguiente sesión. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.